Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pulso Político y soy Carlos Rabascal, está sintonizando su medio público Ecuador TV. Hoy vamos a trabajar en dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar del tema de los paraísos fiscales y el tema de la importancia de lo fiscal, de los impuestos para poder operativizar un Estado. En el segundo bloque vamos a hablar sobre el tema de la proforma presupuestaria y sobre el plan de medidas económicas enviado ya por el presidente de la República, por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Durante el primer bloque estaremos con Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, máster en Economía y ex candidato a la vicepresidencia de la República. Paola Hidalgo, ex subdirectora general de Desarrollo Organizacional del Servicio de Renta Interna y magíster en Derecho Económico, Financiero y Bursátil. Y Carlos Pontón, consultor en Derecho Tributario y Régimen de Impuestos, abogado procesalista. El tema de los paraísos fiscales ha generado mucho debate. En la campaña fue un tema central en el debate y además ya tenemos una ley sobre el tema de paraísos fiscales. La idea es debatir y analizar este tema, qué tanto incide y qué tanto afecta al desarrollo del Ecuador en este momento. Y quiero comenzar por Paola Hidalgo. Señores, bienvenidos ante todo. Quiero comenzar con Paola Hidalgo. ¿Los paraísos fiscales terminan siendo refugios fiscales? ¿Paraísos fiscales lo mismo que offshore? Porque hay una discusión sobre esto o no todos los ciudadanos entienden y comprenden estos temas. Paola Hidalgo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, creo yo que el tema del fraude fiscal, el Servicio de Rentas Internas y como país, creo que en común como ciudadanía tenemos que combatirlo. Para el Servicio de Rentas Internas, el fraude fiscal en temas de paraísos fiscales se da justamente en la medida en que las empresas o las personas evaden o esconden ahí sus riquezas, sus ingresos para poder evadir impuestos, es decir, para poder pagar menos impuestos o simplemente para enviar los dineros hacia otras jurisdicciones en donde el país que genera esos recursos no tiene posibilidad siquiera de saber de quiénes son. Recordemos que los paraísos fiscales, una de las características es justamente la opacidad, el ocultamiento de la información, el velo societario. Entonces, si bien es cierto, el tema de los paraísos fiscales tienen en este momento ya estamos en este momento como Ecuador, somos un país pequeño y finalmente en legislación se ha hecho muchísimo. Desde el año 2007 ya tuvimos la primera norma en la cual se indica que el Servicio de Rentas Internas puede o debe realizar la publicación del listado de los paraísos fiscales y así hemos venido con un sinnúmero de reformas, hasta inclusive la última que usted lo ha mencionado, en el cual en la lucha también contra los paraísos fiscales se prohíbe ya a los funcionarios públicos tener patrimonio o cuentas dentro de los paraísos fiscales. Sí, realmente es un problema estructural, es un problema de esconder los recursos. Ahí un momentito. Los paraísos fiscales, Mauricio, terminan afectando entonces el desarrollo. Hay un gran debate sobre este tema. ¿Es legal? Primera pregunta. ¿Es ético? Segunda pregunta. ¿Y qué tanto afectan al desarrollo de los países? Bueno, primero creo que es importante señalar que cuando hay un buen ambiente, cuando existen opciones de inversión, cuando las reglas están claras, cuando hay un clima, por ejemplo, de estabilidad tributaria, la tendencia a sacar plata fuera es menor. Si yo quiero que los recursos queden en el país, si quiero que no se vayan, sea paraíso o sea cualquier otra jurisdicción, trataré como gobierno de crear un ambiente propicio para que eso ocurra. Dicho esto, los recursos salen afuera por distintas razones. Unas son razones de no pagar los impuestos vigentes en el país de origen, que es un poco lo que supuestamente da como beneficio un paraíso fiscal. Y el otro puede ser por seguridad, que puede ser que estén localizados los recursos en algún país donde el régimen tributario no sea tan distinto del país de origen, pero la plata está más segura y por lo tanto se produce esa erogación. Entonces yo creería que este tema hay que verlo con un espectro un poco más amplio. Uno, del ambiente que se establece para ello,
y segundo, de las motivaciones para que eso ocurra. Lo que sí es verdad es que como yo veo las cosas y como veo un poco la dinámica internacional, yo creo que los paraísos fiscales van a terminar desapareciendo. Yo creo que este es un tema que va poco a poco, más por razones de evitar procesos de lavado de dinero o de recursos mal habidos, y van a terminar desapareciendo. Ese es el tercer elemento, entonces. Sí, un tema es la evasión, el otro tema es la seguridad y el otro tema es los dineros provenientes de la corrupción o crimen organizado. Sí, la verdad es esa. Ahora, yo, como yo al menos veo las cosas, si yo cumplo con mis obligaciones en el país, no tengo nada que ocultar, he hecho mi declaración patrimonial, pago mis impuestos, pero por razones diversas quiero tener plata en una cuenta, yo no le veo dónde está el pecado. Ahí no veo cuál es el problema de tenerla afuera. Lo que sí es verdad es que si yo busco como gobierno que eso no ocurra, pues tendré que crear una política económica lo suficientemente clara, proclive a abrir opciones de inversión para que esos recursos no salgan. Actualmente, y aquí me pueden corregir los abogados, hay una normativa que te dice cuándo es considerado un paraíso fiscal de acuerdo a nuestra normativa. Y hasta donde yo sé es que tú tengas en la otra jurisdicción, en el otro país, digamos así, un impuesto a la renta que sea 60% o más inferior al del país, en este caso Ecuador. Eso es 13 puntos porcentuales o 13% aproximadamente de porcentaje sobre el cual habría o no la consideración de que es un paraíso fiscal. No es la única condición, son algunas otras donde donde no tienes la radicación o donde te ocultan información para poder recabar la misma. Pero lo de fondo es, mientras más transparentes sean los sistemas, mientras más capacidad haya de cruzar para que las actividades económicas en general sean sujetas a las leyes y a la ética y a la moral, yo creo que es mejor. Pero repito, si yo no estoy tranquilo y si yo veo que la dolarización, por ejemplo, está en peligro, yo voy a sacar la plata, sea para paraísos fiscales o no para paraísos fiscales. Entonces, el entorno sobre el cual se tomen esas decisiones creo que es fundamental. Entonces, el tema es cómo evitar que salgan las divisas del Ecuador, considerando que estamos dolarizados. Ahora, hay un ingrediente que dijo Paola, o que puso Paola en la mesa, dice la opacidad. Es decir, los paraísos fiscales que terminan siendo refugios fiscales y a través de instrumentos financieros o productos bancarios, etcétera, etcétera, terminan ocultando al último beneficiario de todos estos recursos o de todas estas acciones. Es decir, terminan siendo instrumentos creados para esto, sin perjuicio de lo que dice Mauricio, que hay dinero que bien habido, que lo sacan por temas de consideraciones de seguridad. Carlos Pontón. Sí, correcto. Bueno, el tema de paraísos fiscales no es una lucha que actualmente los países en el mundo, ¿no? Digamos, como dijo Mauricio, ¿no? Los infiernos fiscales, ¿no? Digamos, los países que están en constante combate a estos territorios, no es un tema que solamente se lo puede aplicar localmente. En primer lugar, hay que considerar que el tema de los paraísos fiscales está estructurado justamente en lugares justamente de poca transparencia, ¿no? de poca información y de bastante sigilo a favor del cliente, ¿no? Que ofrece entidades financieras internacionales o extranjeras, pero en constante competencia, se puede decir de alguna manera, desleal contra los países que no ofrecen estas aperturas de manera general, ¿no? Por ejemplo, si vemos países, uno de los países donde más se identificó de acuerdo a los documentos de Mossack Fonseca, ¿no? A los que fueron filtrados, donde más intercambio comercial, donde más se escondían riquezas era Islas Vírgenes, ¿no? O Bahamas. Evidentemente ellos tienen normativa que permite que los capitales extranjeros, grandes fortunas extranjeras, puedan esconderse, ¿no? A través de estructuras sin que tributen y de esa manera ofrecerle un beneficio fiscal al usuario. Porque, a ver, aquí tenemos varios motivos por los cuales los dineros salen a paraísos fiscales. Sí. Seguridad puede ser una, el tema de evasión tributaria puede ser otra, y el tema del dinero proveniente del crimen organizado y o corrupción. Pero
ahora que se ha visibilizado todos estos temas de los paraísos fiscales a través de este consorcio de periodistas y el último, estamos viendo pues que está la reina de Inglaterra, están grandes artistas, están futbolistas, es decir, estamos hablando de gente importante que tiene sus recursos en países donde no necesariamente hay problemas de seguridad en términos de sus dineros. Es decir, ¿hay una cultura de evasión tributaria en el mundo? Yo considero que sí. Hay una cultura de evasión porque la ventaja que ofrece los paraísos fiscales es que le guarda el sigilo en función a una limitante, que es la territorialidad de cada estado. Entonces, por ejemplo, el territorio alemán frente al territorio de Bélgica, al territorio de Ecuador, al territorio peruano, cada uno tiene sus propias reglas, y si no existe un convenio de intercambio de información entre países, entre estados soberanos, es muy difícil que las administraciones tributarias, los estados que persiguen atrás la recaudación de impuestos sobre las personas de mayor capacidad contributiva, muy difícilmente van a poder cobrarlo. Pero el capital, en cambio, no tiene fronteras. No, la riqueza trasciende las fronteras, puede esconderse en cualquier parte del mundo. Y justamente aprovecha de estas lagunas, de estas distorsiones entre los países que tienen algunos más transparencia, otros menos transparencia, unos más control, otros menos control, para poder posicionarse en un país donde básicamente se oculta un tercio de la riqueza mundial. Pero daría la impresión, por las noticias que se tienen, es que los principales objetivos es básicamente o dineros provenientes de la corrupción o crimen organizado, etcétera, etcétera, o el tema de la cultura de la evasión tributaria producto de cargas tributarias muy altas que creen que le están afectando a su capital. Esos dos elementos están muy por encima del tema de la seguridad. Paola. Lo que decía Carlos hace un minuto se denomina planificación fiscal agresiva. Al menos en nuestra legislación tributaria así lo denominamos. Y es justamente eso, es una planificación por parte de los contribuyentes. Las planificaciones fiscales, las normales, normalmente un contribuyente puede anualmente planificar sus ingresos, sus gastos, etcétera. Eso no hay absolutamente ningún problema. Pero cuando ya vemos que en el mundo existe una planificación fiscal agresiva, que significa que es sentarse a ver justamente estas áreas grises en donde los países me ofrecen algo adicional que lo que mi país no me ofrece, eso es justamente el problema que tenemos en este momento. Yo considero, a su pregunta, Carlos, considero que efectivamente va mucho más allá de la seguridad o que alguna persona diga, primero tenemos que tener un clima de inversiones mejorado en el país. Realmente yo creo que lo que se ha venido dando es justamente querer ocultar, porque en el Ecuador no es ilegal sacar el dinero, o sea, absolutamente nadie está diciendo esto, nadie está prohibiendo inclusive sacar el dinero. Por supuesto que por la dolarización se han creado medidas para tener estas limitaciones y estas reglas para que las personas puedan sacar su dinero bajo ciertos límites. Sin embargo, cuando se va el dinero hacia un paraíso fiscal, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hacia un paraíso fiscal? ¿Qué es lo que está detrás de ese dinero? ¿Qué es lo que se quiere ocultar? Nuevamente, insisto, algo muy importante de los paraísos fiscales es que se oculta la información. Y no importa si es que en el Ecuador es legal o ilegal sacar dinero al paraíso fiscal. Creo que no va el tema por ese lado. Porque lo que tenemos que generar en este momento a nivel mundial es un sistema de transparencia global. Si no tenemos un sistema de transparencia global, poco se puede hacer con una ley que prohíba sacar los Ahora, dineros. pero el tema es tampoco se puede satanizar a todo el mundo, es decir, porque hay personas que pueden sacar, o sea, es dinero bien habido que sacan a lo mejor a un paraíso fiscal, pero lo declaran aquí en el Ecuador. Es decir, no se puede poner en el mismo saco a todo el mundo en ese sentido. Ahora, ¿coincides, Mauricio, que más allá de la seguridad, el tema de estos paraísos fiscales están siendo utilizados es por temas de corrupción o evasión tributaria, que también sería corrupción, pero también por el crimen organizado? Odebrecht visibilizó todos estos instrumentos a través de los paraísos fiscales. Bueno, sí es muy sugestivo de que la plata salga a un sitio donde haya dificultad de acceder a la información. O sea, uno puede presumir que si todo está transparente, ¿por qué lo pasan a un sitio donde hay dificultad de saber de dónde vienen los recursos? Obviamente eso es presumible. Lo que sí es verdad es que es bien complicado de limitar ahora en el nivel en que se encuentran las finanzas mundiales, donde tú tienes tus recursos.
O sea, con un celular tú puedes pasar la plata de una cuenta en Panamá a una cuenta en Suiza y después pasarle a Nueva York. O sea, es muy complicado eso. Más bien lo que creería que debería caminarse es a que haya envío de información cruzada lo más clara posible entre los países para poder delimitar, para no satanizar, porque así como hay personas que por razones ilegales tienen plata, hay gente que por razones legales tiene la plata ahí. No hay por qué juzgar en base a la excepción. Hay que juzgar en base a los derechos de todos de poder mover la plata donde querramos, pero no satanizar el concepto. Entonces, y inclusive yo te diría, nos hemos ido al extremo de politizar el tema, porque esto entró también en el ámbito político. Fue en la campaña, fue un tema de campaña. Fue un tema de campaña, y en ese sentido yo creería que los asuntos económicos tienen que ser tratados de alguna manera sobre bases de la mayor transparencia posible, que es la mejor forma de que esto funcione. Fíjate algo, el impuesto a la salida de divisas, que yo siempre me he opuesto desde un principio a un impuesto de esta naturaleza. La recaudación que tiene ese impuesto es la tercera después del impuesto a la renta, del IVA y el impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente sigue sacando la plata, a pesar de tener una tasa del 5%, que es una tasa alta. Si tú le pasas esa tasa de interés, es una locura. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que no porque pongas la tasa la gente va a dejar sacar la plata, la gente sigue sacando la plata. O sea, hay un efecto, porque no está hay un tranquila. efecto de confianza o Claro, psicológico entonces, para que la gente lo haga. Claro, entonces, yo creo que esto tiene, por lo tanto, que ser visto en un espectro y una visión mucho más amplia. La visión de que se transparenten las cosas, sí. La visión de crear un ambiente interno adecuado para que haya menos tendencia a que saque la plata, también. La posibilidad de poder transparentar la información entre países para poder cruzar información, también. Entonces yo creo que requiere una suerte de política no solamente nacional, sino internacional, para que esto evite el comercio ilegal, el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, entre Ahora, tú dijiste, Mauricio, hay una tendencia en el mundo a eliminar los paraísos fiscales. Sí. Tarde o temprano se eliminan. Se van a terminar eliminando. Ahora, ¿hay una decisión política de los distintos líderes mundiales como para poder eliminar? ¿Ya tú crees que el tema avanzó tanto como para que se elimine en el corto o en el mediano plazo? Pero fíjate, estos eventos que se han suscitado en las últimas fechas van en la dirección que yo te digo. A mí como ecuatoriano sí me molesta y hasta me siento mal que hayan sido instancias internacionales que hayan ayudado a destapar el problema de corrupción en el país, porque es lo que ha pasado. Lo de Panama Papers ayudó a que se levante un problema interno, lo de Odebrecht, que es un tema que estalló afuera, el tema de la FIFA, que abrió un problema de corrupción en el Ecuador. Entonces, deberían haber sido las instancias nacionales las que destapen estos temas. Entonces yo sí creería que el proceso va en esa dirección, a transparentar y que empresarios, políticos puedan tener la capacidad, no, tengan la poca capacidad de moverse fuera de los ámbitos legales en base a temas de transparencia de información. Ahora, pero es factible llevar esos controles, es decir, se pudo haber detectado aquí en el Ecuador, es factible poder tener esos controles, porque, a ver, en el caso de Odebrecht, es dinero que se transfiere desde afuera a un paraíso fiscal, no fue dinero que salió del Ecuador, es decir, ahí hubo un entramado. Ahora, en el caso de la evasión tributaria, es llevarse el dinero de aquí, del Ecuador, para allá, ¿verdad? Entonces, es factible poder controlar, porque no creo que se lleven tantos dineros en maletines, pues, sino a través de transferencias. Entonces, y si las transferencias son por la vía formal, está el impuesto en la salida de Yo te voy a decir algo, si me permite, sí, por favor. Carlos. Será porque no estoy en ese mundo, pero a mí me parece súper complicado movilizar tanta plata. Si tú vas a un banco serio en cualquier parte a depositar $5,000 en billetes, te preguntan, oigan, ¿de dónde? ¿Cómo movilizas $100 millones? Por eso, existe, o sea, porque llama la atención. O sea, te van a faltar techos en los cuartos, claro, para poder guardar. O sea, llama la atención. ¿Tú sabes cuánto es $10,000 de billetes de 20? Es un paquete así. Claro, así es. 1 millón son 2 maletas. ¿Podemos controlar eso? ¿Se pudo controlar eso? Se pudo controlar. Lo que pasa es que yo veo que el momento de abril del año 2016, que fue cuando se rebosó el tema de Panama Papers, ¿no? Y fue el escándalo mundial, es más o menos como el 11S
en el tema de seguridad, en el tema de los controles a los pasajeros, ¿no? de avión. ¿Por qué? Porque en función a los Panama Papers, la comunidad internacional, ¿no? Los estados, organizaciones como la ONU, la OCDE, establecieron, bueno, estamos viendo que muchas personas de mucha riqueza están haciendo maniobras para evitar el pago de impuestos. Sí, ¿qué está atrás del pago de impuestos? Claro, ganar más rentabilidad, ¿no? Darle un mayor valor a mis ingresos, a mi activo, que no se me lleve el Estado. ¿Cómo se puede controlar ese tema? Bueno, porque lo que la gente está enfocada es que la gente está sacando el dinero, y no es tanto que la gente está sacando el dinero. Bueno, si yo saco dinero, independientemente, como dice Mauricio, si yo lo saco a Alemania, lo saco a Colombia, o lo llevo a Islas Caimán, ese es mi problema. Asumiré un castigo tributario y punto. Carlos, el tema es cómo sacas ese dinero. Porque tú puedes controlar, pero en la forma como lo sacas. Yo coincido con Mauricio. O sea, a ver, llevarlos en los maletines no creo que sea la vía. Es imposible. O sea, sí hay. No, si me permite... Por favor, Pablo. Creo que justamente el tema que hablaba Mauricio hace unos minutos es que sí, efectivamente coincidimos en que este tema tuvo que salir internacionalmente para poder verificar algunas tramas que teníamos internas de fraude. Pero, insisto, ¿por qué sale por el ICIG, por periodistas? Justamente es por una filtración de información. ¿Por qué los países no transparentan la información? Y es por eso, es porque existe esta opacidad en la información dentro de los países. Entonces, la trama de fraude no es solo sacar, digamos, en este momento si usted saca, como usted bien lo dice, si saca dinero, simplemente se encuentra todo transparentado en el sistema financiero. La trama de fraude está en justamente tener empresas interpuestas para que se hagan transacciones ficticias en el exterior y que los dineros, las cuentas se transfieran en el exterior. Es decir, el dinero ni siquiera entra al país. El ingreso se lo obtuvo en el país, pero entre cuentas internacionales se cancelan esos valores. Entre una cuenta de un paraíso fiscal a otro paraíso, o de un no paraíso fiscal hacia un paraíso alertas que fiscal. puedan llamar esas transacciones, porque si el ingreso se origina en el país, en algún momento tiene que llegar al paraíso fiscal. Es decir, hay algún tipo de transacción. Es decir, no hay alertas que llamen la atención. O sea, de hecho, justamente lo que nosotros tenemos aquí son los registros de los ingresos que los contribuyentes nos informan. Y en ese momento, cuando los contribuyentes nos informan el 100% de sus ingresos, pero tienen ingresos provenientes de afuera, desde afuera, y no nos informan dentro de su contabilidad, es cuando existe la trama de fraude fiscal. Y ahí es cuando nosotros recurrimos a la asistencia internacional para que nos informe cuáles son las transacciones que la empresa residente en el país tiene afuera en el exterior. Es decir, no pasa por el sistema financiero nacional siquiera esos dineros. Entonces, en el momento en que nosotros acudimos a asistencia internacional es cuando nos podemos dar cuenta. En ese momento nosotros tenemos, por ejemplo, 19 países con los que intercambiamos información. 19 países es poco, pero realmente esa es la cantidad de países con los cuales hemos logrado mantener un convenio de intercambio de información. Pero ya perteneciendo al Foro Global, que es justamente una de las acciones que ha hecho el Servicio de Rentas Internas para poder obtener información, vamos a tener muy pronto información de más de 150 países. Ahí en ese momento se transparenta la información. Por eso yo decía, hay que llamar a un sistema globalizado de transparencia de información. 150 países. ¿Tú querías acotar algo, Carlos? ¿No pasó de Mauricio? Sí, aquí lo complicado no es tanto el tema de sacar dinero. O sea, me has dicho, es muy complicado. O sea, si yo quiero hacer una transacción transparente y quiero sacar 3 millones de dólares hacia el exterior, obviamente queda todos los registros. Las herramientas para este control básicamente son las tributarias, ¿no? Pero son por justamente todas esas estructuras societarias que se realizan en el exterior. La que mayor se usa es el tema de los dividendos. Entonces, yo creo que el hecho de que, por ejemplo, una sociedad o una persona extranjera, ¿no?, domiciliado no en un paraíso fiscal, pero digamos solamente en el extranjero, sea accionista de más del 30-40% del paquete accionario de una sociedad ecuatoriana, de una compañía ecuatoriana, ese, por ejemplo, fuera un tema de alerta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una empresa extranjera tiene acciones afuera?
si hace pocos años era capital netamente nacional. Entonces, ahí comienza a hacerse este entramado. Entonces, actualmente yo creo que el SRI ha avanzado bastante en esta lucha contra la evasión. El tema es que las acciones que ha hecho el SRI muchas veces no han sido acompañadas, ¿no?, de las disposiciones legales penales o tributarias pertinentes. Recién están haciendo el tema penal. Pero estamos viendo que en este tema no solo son los paraísos fiscales que afectan a todo el mundo, por cierto, porque la lista la hemos visto y la hemos leído y la verdad que son personajes muy públicos a nivel mundial, sino que también termina posicionándose y reafirmando la cultura de evasión tributaria. Este tema de las empresas fantasmas, por ejemplo, que no tienen que ver con paraísos fiscales, pero sí tienen que ver con esta cultura de evasión tributaria, que se crean empresas, empresas fantasma para vender facturas, transacciones ficticias, para subir los gastos deducibles y pagar menos impuestos a la renta. Es decir, estamos viendo que si bien en el mundo, y ya hablando específicamente en el Ecuador, hay una cultura bien arraigada a la evasión tributaria, Mauricio. Los tributos tienen que establecerse en un nivel donde técnicamente sea lo correcto, pero que no te generen lo que se llama en economía externalidades negativas, es decir, secuelas desfavorables en otros ámbitos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Cuando tú subes los aranceles muy arriba de lo técnicamente correcto para tratar de precautelar el que, por ejemplo, no se traigan perfumes o material o temas de consumo, lo que generas de manera paralela es un comercio ilegal. La mejor forma de controlar eso y desincentivar los temas de contrabando, por ejemplo, es poniendo aranceles planos, lo suficientemente bajos, como tienen otros países. Esto no es un tema nuevo, de tal suerte de que la tentación a evadir sea menor. ¿A qué me refiero también con esto? En que por un afán de recaudación, tú no puedes evitar, por ejemplo, la participación de mayor inversión extranjera, porque si bien es cierto, me refiero, por ejemplo, al impuesto a la salida de divisas, 1.200 millones anuales de recaudación. El tercero en recaudación, por cierto que no había hasta el 2006. Ya, ese impuesto, si te genera una reducción de inversión extranjera de 2.000 millones, el saldo para la economía es negativo. Fiscalmente tienes una menor recaudación, al menos en una primera etapa, pero para la macroeconomía es un efecto desfavorable porque has creado un ambiente que no es el mejor porque no viene inversión extranjera. Entonces, ¿a dónde voy con este razonamiento? A que a nadie le gusta pagar impuestos en ninguna parte del mundo. Y es bueno que uno le tenga cierto tipo de recelo al SRI, porque es una suerte de cultura que se tiene que ir en aumento y el SRI ha hecho un buen trabajo desde su creación, desde que se cambió la famosa Dirección General de Rentas a la actual SRI. Y eso es bueno para el país, inclusive porque es un ingreso que tú puedes controlar, porque es decisión nuestra, no es el precio del petróleo. Entonces, desde ese punto es bueno. Pero el rato que tú te pasas de la línea, hay una línea difusa entre lo que tienes que recaudar técnicamente y lo que ya se convierte en una suerte de confiscación. Entonces, cuando tú te pasas de esa línea, la tentación a irse por estos otros mecanismos sin justificarlos, obviamente, es mucho mayor. Si alguien se pasa a los semáforos, no quiere decir que elimines los semáforos, sino que sanciones al que se pasó el semáforo. Si alguien está fuera de la ley en el campo tributario, pues sancionen al que está fuera de la ley, pero no vas a normar en base al que se pase el semáforo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener un poco de equilibrio, pongámoslo así, desde el punto de vista tributario para evitar esta suerte de tentación de irse al otro lado. Hay una línea un poquito difusa hasta dónde te puedes ir y no generar el problema y desde dónde tú puedes realmente recaudar lo que técnicamente tienes. Ahora, y a criterio tuyo, nos hemos ido en ese tema en el Ecuador sobre la técnica, sobre el límite de la técnica. Yo creo que en el tema arancelario estamos por sobre la línea. Yo creo que el impuesto a la salida de divisas ha sido muy perjudicial para el país. Yo creo que ese es un impuesto contrario al principio del libre flujo de capitales, base de la propia dolarización, y la plata no se queda aquí porque tú tengas un impuesto, sino porque el ambiente es bueno o no es bueno. Entonces yo creo que ahí se nos ha ido. En los otros probablemente no. En el caso, me refiero por ejemplo del IVA o en el caso del impuesto a la renta, pero en estos dos otros yo creo que sí ha habido un problema de que nos hemos pasado al lado que nunca debimos pasar. Paola. Bueno, tengo que hablar sobre las tarifas planas. Realmente
no puedo estar de acuerdo con una tarifa plana, por ejemplo, de impuesto a la renta. Y creo también... No digo eso, no de impuesto a la renta, o no de aranceles plana. estamos hablando. Ah, ok. Las tarifas planas simplemente benefician al más rico, ¿no? O sea, recordemos, como nosotros tenemos tarifas progresivas, al momento de bajar a una tarifa plana, pues el que más paga ahora paga menos y el que menos pagaba ahora paga justamente con la tarifa plana. Para evitar confusiones, usted está hablando del impuesto a la renta. Sí, eso tiene que ser progresivo. Y Mauricio está hablando de los aranceles. Claro. De acuerdo. Okay, es otra cosa. Ahora, tampoco se puede indicar que justamente por poner, digamos, por tener una legislación que se coloca más o menos tarifas o tasas, las personas son, por eso hay la tentación de evadir. Yo personalmente creo que esto realmente es un tema muy ético de cada una de las personas. Yo solamente quiero recordar, los países desarrollados en este momento, en su momento también actuaron muy proteccionistas hacia la producción nacional. Pusieron tarifas arancelarias, pusieron tarifas tributarias muy altas. Realmente lo hicieron en los años en los cuales no eran desarrollados. Y una vez que justamente ya fueron desarrollados, pues ya fueron teniendo otras políticas internas, apertura al libre comercio, etc. Esa ha sido la política normal de los países desarrollados. Entonces, creo que al momento el tema de los paraísos fiscales, de mandar el dinero al exterior, de no dejar acá, también pasa por un tema ético. No creo que todo debemos decir por la legislación o porque la tarifa está así o por el clima. Creo que también hay que poner en la mesa el tema ético empresarial. Y con esto no quiero decir que todos los empresarios evaden, por supuesto que no, por supuesto que no. Simplemente que también hay que poner en la mesa aquellas planificaciones fiscales que se lo realizan justamente para tener este tipo de beneficios y pagar menos impuestos. Estamos terminando este bloque. ¿Hay estadística de cuánto dinero está fuera del país? ¿Cuánto dinero mueven los paraísos fiscales? Se hablaba en la campaña, en el caso ecuatoriano, 34.000 millones de dólares más o menos, que eso equivaldría más al 34% del Producto Interno Bruto. Sí, es correcto. ¿Pero son datos confiables? Son estimados. Son estimados, porque de todas maneras a nivel global se habla que 1/3 del PIB mundial está en paraísos fiscales. Entonces, si el PIB ecuatoriano es ¿Sabes cuál aproximadamente era 100.000 millones... una de las formas, cuando había la banca offshore de la banca nacional, tú podías calcular más o menos cuánto había ahí en depósitos respecto al total de depósitos en el Ecuador y de ahí traspolar, es decir, hacer una suerte de estimación de cuánto podía estar afuera. Y ese porcentaje era alrededor de un 30%. Estamos hablando de 30.000 millones. Pero es una barbaridad de dinero. Por supuesto. Ahora, por supuesto, en las cifras, por ejemplo, desde el año 2014, 14, 15, 16, sí, y en lo que va del 2017, se ha sacado 4.752 millones de dólares. ¿De qué fecha, perdóname? Desde el año 2014 hasta enero al primer semestre del 2017 desde Ecuador. Es decir, 4.752 millones, alrededor de 4.7% de nuestro PIB. Eso... A razón de 1.000 y pico de millones por año. Así es. O sea, ya es una tendencia. Eso es lo que se ha ido a los paraísos fiscales. Realmente es un problema, es un tema... inclusive, como decíamos... Si son 30.000 millones de dólares y el presupuesto del 2018 es de 34.000, es casi el presupuesto del Estado del 2018, qué barbaridad. Y un dato más, el 20%, que es lo que se ha visto el SRI, el 20% del patrimonio de las sociedades ecuatorianas se encuentran en paraísos fiscales también. ¿El cuánto? El 20%. Y ese 20% le pertenece... El 67% le pertenece a los grandes grupos económicos. Y ya para terminar este bloque, la ley de repatriación de capitales, ¿es eficiente como para traer todo ese dinero? Carlos, Mauricio y Paola, y terminamos este bloque. Hay una disposición que dice que van a dar crédito tributario, o devolución, es más bien, del ISD a los exportadores, ¿no? Que obviamente ingresen la divisa al país. No hay mayor combate en este nuevo proyecto de ley tributaria al tema de los paraísos fiscales. Más bien, la fortaleza fue en el periodo 2014-2015, cuando salió la ley para prevención del fraude fiscal. En realidad, yo creo que uno de los errores del Estado ecuatoriano ha sido presentar a cada rato cambios de reglas de juego. O sea, por ejemplo, si ya estuvimos en el año antes del 2010, una tarifa del 25,
y la bajamos porcentualmente hasta el 2012, 3 puntos menos en el 22%, y nos hemos mantenido 5 o 6 años con esa tarifa, la volvemos a subir al 25%. Esos cambios yo creo que son los que un poco al empresario, al dueño del capital, a las personas que están en la capacidad de producir en gran cantidad de ingresos, de riqueza, les llega un poco a desestimar y a buscar otros territorios en donde no le cambien tanto las reglas de juego. Hay países que evidentemente tienen una carga impositiva mucho más alta que el Ecuador. Pero no pasa Sin embargo, solo no creo que es por el tema El tributario. tema de confianza no pasa solo por el tema tributario, porque Colombia tiene más inversión extranjera nuestra que nosotros, largo, y tiene una carga tributaria tremendamente alta. Sí, pero en Colombia las reglas, creo yo, han sido más estables. Aquí las cambiamos cada año. Una reforma por año básicamente es el promedio desde el año 2007. Okay. Bueno, vamos Mauricio y Paola, terminamos el primer bloque y después continúo con Mauricio sobre el tema. Si me permites, varios temas. El Ecuador ya aprobó los sistemas proteccionistas. En los 60 y 50 años probó. Y no resultaron. La forma como tú proteges mejor son con reglas claras, con sistemas estables, con economías bien manejadas. Es la mejor forma de protección a la industria pequeña y a la industria grande. Para yo atraer capitales de afuera, aparte de estabilidad tributaria, aparte de tener una justicia independiente, aparte de tener estabilidad política, tú requieres tener un norte hacia donde camine el gobierno. El gobierno tiene que establecer claramente hacia dónde va para que todos sepamos, estemos o no de acuerdo, puede ser que no estemos muy de acuerdo, pero sabemos hacia dónde dispara. Y sobre esa base el inversionista toma su decisión. El Ecuador tiene una gran ventaja frente a otros países, está dolarizado. El dólar le da seguridad al inversionista afuera porque protegida. Su plata no va a deteriorarse a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que son varios elementos aquí. 2 reformas tributarias o cambios tributarios, si tú quieres, por año en los últimos 10 años, obviamente que es un problema. Eso a cualquier inversionista chiquito o grande le complica. Y también yo no estoy de acuerdo con esto me parece un principio más académico de pizarrón chico, de decir, ayudemos a las microempresas con estos beneficios tributarios, no a las grandes. No es que no se merezcan el apoyo, claro que hay que apoyar, el problema está que las pequeñas les venden a las grandes. Entonces, no puedes separar el país entre chicas y grandes, todo está absolutamente vinculado. Es como las importaciones, que estos aranceles solamente a estas importaciones, no señor, los exportadores también son importadores. Entonces, cuando tú normas eso, terminas golpeándole a toda la economía. Si yo quiero beneficiar, necesito generar políticas globales e integrales a todos los segmentos. Y no decir que al microempresario o al que vende más de 300,000 no pague el impuesto, porque yo nunca voy a querer ganar más de 300,000, porque me va a tocar pagar un impuesto que ahora tengo la exención. Entonces, son temas mucho más completos que lamentablemente yo no he visto y que han, a mi criterio, inhibido la inversión extranjera que se requiere. Paola. Sí, creo que los temas de reformas tributarias justamente se dieron para que el sistema tributario sea más justo y sea más equitativo. Ese es mi punto de vista. El tema de los paraísos fiscales no es de ahora, lo hemos venido luchando ya, como dije, desde la primera reforma, desde el año 2007. Recordemos que la administración tributaria solo tiene 20 años, es nueva. Y justamente los cambios que se han venido dando son para eso, son para que al ver que existen nuevas tramas de fraude, colocar los candados normativos para que se pueda pagar mejor los tributos. Ahora, en el tema de la legislación nueva, pues yo creo que cualquier instrumento que nos permita traer los capitales, pues debe de ser bienvenido. Pero creo, insisto, en que si como país abanderamos una lucha de transparencia global, creo que tenemos que más bien caminar por allá para que todos los países de la región nos unamos y podamos tener este sistema de transparencia. Bueno, una de las conclusiones que ustedes han llegado es que existe la tendencia a desaparecer los paraísos fiscales, en todo caso. Bueno, pero el tema de la cultura de la evasión sí queda todavía pendiente. Terminamos este primer bloque. Les agradezco a Paola Hidalgo, a Carlos Pontón por acompañarnos. Yo me quedo con Mauricio para hablar sobre la proforma presupuestaria del 2018. Venimos de inmediato.
Como lo habías anunciado, amigos televidentes, continuamos. Está con nosotros Mauricio Pozo en este segundo bloque, ex ministro de Finanzas y máster en Economía, ex candidato a la vicepresidencia de la República, con quien vamos a conversar sobre la proforma presupuestaria del 2018, que ya fue enviada a la Asamblea Nacional Legislativa. Mauricio, ¿cuál es la primera lectura que se hace sobre esta proforma presupuestaria? El presidente de la República habla de una disminución de 2.000 millones de dólares en relación al presupuesto del ejercicio 2017. Bueno, la verdad, Carlos, es que el presupuesto con el que están haciendo esa comparación es el presupuesto que se aprobó para el año 2017. No es el presupuesto que realmente se va a ejecutar el año 2017. Que prácticamente ya está ejecutado. Ahora vemos las cifras hasta el mes de octubre. Si tú haces una suerte de estimación de lo que podría pasar en estos 2 meses, el presupuesto en la práctica va a ser alrededor de unos 300, tal vez 400 millones de dólares más, me refiero al 2018 frente al 2017, en cuyo caso no hay tal reducción. Y además el tamaño del presupuesto del Estado, en este caso estamos hablando del gobierno central, pero del todo el sector público, es del 40% del PIB. Equivale al 40% del PIB. Eso, en términos prácticos, significa una duplicación de lo que se tuvo el año 2006. Y ese Estado tan obeso requiere un proceso, no de una sola, porque ahí podría generarse otros problemas, pero sí gradual, que no significa tibio, de reducción, y en este envío de la proforma, al menos hasta este momento, no se ve esa intención. Ahora, pero el tema es por dónde comienzas a reducir esa obesidad que tú mencionas, porque se habla, y de parte de las autoridades gubernamentales, que principalmente el gasto de salarios, por decir algo, está en educación, está en salud, está en la justicia, está en seguridad, etcétera. A ver, el 80% de los empleados públicos efectivamente están en 4 sectores. Educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía. Pero ese 80% no quiere decir el 80% del gasto. Claro. Porque los salarios promedios en unos sectores son más altos que en otros. Entonces yo creo que para empezar hay mucha grasa en una cantidad de actividades del Estado que no le corresponden, que se roba recursos para poder utilizar precisamente en eso, pero para hacer esos sectores. Pero para hacer esa liposucción financiera tienes que identificar dónde está la grasa. Exactamente, pero es un tema que va por varias vías. La primera es algo que en el sector privado se utiliza y que se podría utilizar también en este caso, que es instruirles a los ministros que para el presupuesto del año 2018 reduzcan el 10% del gasto, manteniendo el personal activo. Yo te puedo firmar en un papel en blanco de que van a encontrar la forma de reducir el gasto, porque el desperdicio es en todo. Desperdicio en celulares, desperdicio en vehículos, desperdicio en viajes, que es parte, por cierto, del decreto de austeridad que firmó el presidente hace poco tiempo atrás. Entonces yo creo que sí hay capacidad. Y el otro es la delimitación del rol del Estado. Estamos conociendo en estas fechas cuánto el Ecuador ha perdido y el Estado ha perdido, por ejemplo, en el tema de TAME. El tema de las empresas públicas, donde se va una gran cantidad de recursos que el Estado va a tener que tomar una decisión en algún momento para poder preservar lo que es más importante para el Estado, que es precisamente lo que estamos hablando: educación, salud, seguridad, justicia. Para preservar eso hay que tratar de ubicar al Estado en el rol que le corresponde. Este 10% que tú mencionas, que se pudiera disminuir, no es el 10% del presupuesto, sino es el 10% en cada ministerio. No, pero termina siendo el 10% del presupuesto. Entonces estamos hablando de 3.400 millones de dólares. Es bastante plata. Es estamos hablando el 3.4% del Producto Interno Bruto. Sí, señor. Y yo creo que puedes reducir más todavía. Hay una cantidad de desperdicio. El otro día yo pasaba por la avenida Amazonas de la ciudad de Quito y veía la plataforma financiera. Era bastante tarde, 12 de la noche, 1 de la mañana, prendía las luces. Yo decía, oye, o están muy trabajadores o no hay nada y las luces están prendidas. ¿Tú sabes lo que es el desperdicio de una torre de esa naturaleza, de una edificación así? Hay 60.000 vehículos en el sector público. Multiplica por $300 al mes del mantenimiento por vehículo, son 200 millones al año solo en ese tema. Es decir, no hay una verdadera gestión de los recursos en términos de eficacia. Hay un desperdicio de recursos, hay un sobregasto en una serie de elementos que no se consideran. Los arriendos en ciertos edificios y oficinas en la ciudad de Quito, sobre todo, donde está el grueso de la burocracia,
Es decir, el desperdicio es gigantesco. No es un tema, la gente lo primero que piensa cuando dice reduzco el tamaño del Estado es que voy a votar gente. No se trata de eso, hay una cantidad de excesos que hay que reducir y que yo estoy seguro que si hay una norma clara por parte del Ejecutivo a los distintos ministros y de las propias instituciones públicas, se va a reducir probablemente una cifra mayor a la que estamos viendo. Ahora, con una cifra como la que me has mencionado, 3.400 millones de dólares, ¿es factible entonces ir disminuyendo el déficit fiscal al 2020, como el presidente de la República ha dicho, dejarlo en 1% al 2020? Yo creo que sí, 1% ya es manejable. Además, porque están partiendo de una cifra que no es real, lamento decirlo. No es del 4.5, ni 4.6, ni 4.7. El déficit es alrededor del 7 al 8% del PIB. Si tú partes de un punto que no es el correcto, lo que hay que hacer en los siguientes años, obviamente, va a ser diferente a lo que realmente requieres hacer. Es igual que en el tema de la deuda. La deuda ya creo que se están olvidando que es de 28 o de 30 mil millones. La deuda es 60 mil millones de dólares. Y sobre esa base, no nos engañemos, sobre esa base hay que tomar las decisiones. O sea, estamos hablando más allá de lo que establece esta fórmula, porque toda deuda hay que pagarla, en definitiva. Pero vamos a lo siguiente. Es decir, dentro de esta proforma presupuestaria, tú ves, y dentro del plan de medidas que ha implementado el gobierno, ¿tú ves ya una tendencia a querer disminuir la deuda? A ver, yo creo que es un presupuesto con algunas decisiones tenues, otras tibias, algunas contradictorias, algunas que van en la dirección correcta, como es el hecho de tratar de beneficiar a los de menores ingresos, ese tipo de cosas que yo diría, ok, está bien. Pero los problemas son mucho más grandes. O sea, estamos viendo que, al menos como yo lo he visto, en el ámbito fiscal tú tienes 3 situaciones que tienes que corregir. El primero es el tamaño del Estado. Eso no está, no se ve en esta proforma. Ni en el proyecto de ley enviado de reactivación tampoco. El segundo problema que ves es el presupuesto, la iliquidez y el financiamiento. El financiamiento es 1/3 del presupuesto. Es alto. Son como 10 mil millones de dólares, es una barbaridad. Y el tercero es la estructura y el crecimiento de la deuda pública. Hay que crear una comisión de alto nivel que se encargue de reestructurar la deuda con un acuerdo internacional que permite el aval para poder canjear los papeles, si no, no se va a poder hacer. Es decir, no declarar un default, sino una sustitución de la deuda. La deuda hay que honrarla. ¿Sí? Pero en las actuales circunstancias se vuelve impagable. A ver, pero si tú me estás diciendo 10.000 millones de dólares, el presidente de la República también dice que el próximo año hay que pagar 10.000 millones de dólares por amortización y por servicio, ¿significa entonces que esto justifica el incremento del impuesto a la renta en 3 puntos? No, porque la parte del capital se reemplaza con nuevas obligaciones. Pero no es lo mismo reemplazar con una obligación a 10 años al 10% o al 9% que con una obligación a 30 años al 5%. Pero porque entonces, el esfuerzo fiscal que tú haces para poder atender esa obligación es obviamente distinto. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Cuál habría sido el propósito entonces volver al 25% cuando ya estábamos al 22%? Yo creo que son más señales. Hablan de 1.600 millones de recaudación. Señales de decir que los que más tienen más pagan y los que menos tienen menos pagan. Pero en términos cuantitativos de recursos para resolver estos 3 problemas que te digo, yo al menos hasta este momento no lo veo. O sea, ¿tu criterio fue una estrategia política entonces, ya que se consideraba que se venía diciendo pero que iba a haber un un paquetazo? Critico, Carlos, no lo critico en el sentido de que yo estuve en un proceso electoral también. O sea, hay cosas que no se van a poder hacer por razones políticas. Viene una consulta, entiendo que hay una estrategia atrás y eso yo lo entiendo. Lo que sí creo es que a pesar de haber eso, hay cosas que se pueden hacer que no creo que tengan mucho impacto político y se les puede adoptar y se las puede decidir. Y eso yo veo que no se está haciendo. ¿Qué otros temas te llamaron la atención en el tema de la proforma del 2018? Hay aumento de la masa salarial de un 3%. Hay aumento de gasto en bienes y servicios entre un año y el otro. Hay una cifra de deuda que no corresponde al endeudamiento reciente del gobierno. Entonces, algo como que no empata con la situación que se vive. Yo no veo ese presupuesto muy distante al que estuvo vigente para el año que está por terminar. Es decir, no hay grandes cambios, no hay mayores. Los pronunciamientos, y eso lo he dicho varias veces, del presidente, han sido buenos.
hablar de fortalecer la dolarización, hablar de la austeridad, hablar del rol del Estado, de que el sector privado, todo eso está bien. Pero las declaraciones tienen que pasar a la acción. Sí, exactamente, pero eso requiere mucha política económica y requiere, lamento decirlo, un buen equipo. Gente convencida de las cosas. Aquí no es que se trata de que te pongan la pistola en la cabeza y tú haces lo que te obligan. Aquí hay que estar convencido de las cosas, primero para hacerlas bien. O sea, ¿no hay una hoja de ruta entonces? Claro. Entonces yo creo que no hay todavía esa hoja de ruta, son decisiones, la ley por acá, que el presupuesto por acá, cosas que no empatan tampoco, algunas no son, son contradictorias, que bajo el impuesto a la renta para unos señores y le subo a las grandes, cuando los pequeños viven de los grandes y están obviamente concatenados. Mientras te acomodas el micrófono que se te cayó, hay otro tema que a mí me llamó la atención, Mauricio, y es este tema de establecer ceros entre 0,50% a un 2% que lo regularía la Junta Monetaria por retiro por encima de $4.000 en efectivo. A ver, ¿qué persigue eso? Bueno, de acuerdo al proyecto de ley, eso persigue el financiamiento de enfermedades catastróficas. Desde el punto de vista social y del beneficio, nadie va a estar en desacuerdo de que hayan recursos para atender ese tipo de dolencias, obviamente. Pero el problema no es ese, el problema está en que esto obedece a una preocupación de las autoridades de que hay demasiado dinero que se transa en forma de liquidez. Es decir, en términos efectivo, físico. Exactamente, esto se llama especies monetarias en circulación, es el término técnico. Eso calculan ellos aproximadamente en 10% del PIB. Esos son 10.000 millones. Y yo personalmente creo que hay un problema de estimación. Divide 10.000 millones, que es más o menos esa cifra, para el número de ecuatorianos, y eso te da más o menos $800 por persona de promedio que tienen en sus bolsillos. ¿Tú tienes $800 en el bolsillo? No, eso no se tiene. Yo tampoco tengo $800. Entonces eso te da que hay algún problema metodológico de cálculo. Y sobre esa base están desincentivando el uso del cash. Por eso es que sobre 4.000 quieren cobrar esta tasa que tú mencionas, pero también hay un tema adicional. Si yo ya pago mis impuestos, el impuesto a la renta, pago todas mis obligaciones tributarias, ¿por qué me tienen que cobrar por sacar mi plata del banco? Ahora, para efectos de aclarar la metodología, tú dices si lo dividimos para los 16 millones, pero no debería dividirse para el PEA, para la población económicamente activa. Peor, tienes que dividir para 8 millones, te sale el doble de promedio de tenencia de recursos en el bolsillo. O sea, entonces, el tema está ahorita... Ahí hay un problema de cálculo que no está claro y que el gobierno dice que le cuesta 2.000 millones al año en plata, en billetes que tiene que canjear, que realmente no es el costo, porque ellos lo que hacen es reemplazar billetes viejos por nuevos y lo que les cuesta es lo que deja de invertirse afuera en todo caso. Pero el tema no creo que va por ahí. El tema, perdón por el micrófono, no creo que el tema de fondo es el que te digo. Yo creo que ahí es una decisión que no es la correcta, atentar contra dinero de uno. ¿Qué incidencia puede tener sacar la plata del... ¿Qué incidencia a tu criterio va a tener esto? O sea, no creo que sea bien recibido personalmente, no le veo que vaya en la dirección correcta, como tampoco veo que va a coartar las decisiones individuales de las personas. Suben el impuesto a la renta, perdón, el impuesto a la salida de visas, que empezó, recuerda, en el 0,5 sí, y ahora es del 5%, y siguen sacando la plata. La gente no saca la plata porque te cobren el 1%, el 2 o el 5%. La gente saca la plata cuando está nerviosa, cuando cree que la dolarización no se va a mantener, o cuando no ve seguridad en el país, o no ve opciones de inversión. Entonces hay que arreglar la raíz del problema y no estar arreglando la superficie. Estamos poniendo, creo yo, la carreta delante de los caballos. Ahora, esta proforma presupuestaria de 34.000 millones de dólares, de una u otra forma debería reflejar las necesidades de la operatividad del país, del Estado ecuatoriano en ese sentido. ¿Las refleja? Es una continuación de lo que hemos visto en mi criterio. No hay grandes cambios. Los cambios son más de mampostería, como he llamado en un artículo que envié, que realmente de estructura. Fíjate, del gasto público, 2/3 es gasto corriente, 1/3 es gasto capital. Eso no se cambia con la proforma del año 2018. ¿Cuál es el rol del Estado en materia de infraestructura? ¿Vamos a dejarle que el Estado siga, por ejemplo, manteniendo las 8 hidroeléctricas? ¿No será de que el Estado diga, me hago cargo de 2 y esto concesiono, hago una alianza público-privada, alguna cosa para evitar el gasto y mantenimiento de eso?
Hay muchas decisiones que no están adoptadas que le pueden significar al Estado un ahorro significativo. No hay una reingeniería en este tema. Yo creo que falta todavía mucho por hacer en eso y entendería que es o porque no hay la asesoría adecuada para el presidente de la República en materia económica o también hay una suerte de balanceo de hasta dónde me voy en la parte económica por el tema de la asamblea, de la consulta, perdón, que se viene ¿Se ha considerado todo en el presupuesto del Estado? Porque hoy, por ejemplo, estaba conversando con algunos exportadores y me dicen, ¿no está considerado el drawback dentro del presupuesto, dentro de la proforma presupuestaria del 2018? No creo que deba estar dentro de la proforma. Yo creo que es más un tema de decisión administrativa. Eventualmente puede requerir algún tipo de decreto, pero no le veo tanto por ahí. Lo importante es que se haga más allá de que, porque hay muchas cosas que están escritas y igual no se cumplen. Entonces yo no le veo tanto por ahí, pero los cambios de dirección, la profundidad de las decisiones, que no estoy propiciando nada brusco, que se entienda bien. Yo creo que hay que hacer un programa gradual, pero gradual no quiere decir tibio, pues gradual no quiere decir incompleto. Gradual quiere decir con la intensidad adecuada, pero diluyendo en el tiempo para que el impacto no sea mayor. Eso sí hay que hacer. Ahora, vamos al tema del plan de medidas, sobre todo en el tema de la reforma tributaria. Hay algunos que dicen, afecta a la clase media. ¿Cuál es tu criterio? Yo creo que se busca beneficiar a los sectores de menores ingresos, por ejemplo, aquellas personas que tienen menos de $3,000 de salario, y aquellas personas que tienen mayor número de cargas, por ejemplo. Pero eso en la práctica no le veo tan simple. Primero porque el impacto en recaudación probablemente va a ser muy marginal. Para el problema que tenemos, me parece, el tema del control y la administración le veo complicado. Es verdad que se aplica en algunos otros países, es verdad que el mensaje probablemente es los que más ganan, más pagan, los que más apoyo requieren del Estado, más protección van a tener. Desde ese punto de vista entendería, pero mucho ruido y pocas nueces para decirle alguna Pero una manera. estimación de recaudación de 50 millones, que más o menos se estima eso, versus un presupuesto de 34.000 No es millones, nada. ¿qué aporta? Muy poco. Mucho más se arregla con una decisión de recorte gradual, pero yo diría progresivo y constante del gasto público. Aquí, cuando hablamos de impuestos en una economía estancada, no va en la línea correcta, Carlos. O sea, los impuestos en una economía estancada o se reducen o se mantienen, pero no se suben. Me queda poco tiempo, creo que me queda minuto y medio ya. El tema de las tasas y los aranceles para las importaciones, ¿qué incidencia pudiese tener? Porque se habla de la lucha contra la subfacturación y el contrabando. Es contrario al principio de apertura, de inserción internacional, establecimiento de aranceles altos, porque eso provoca más contracción económica, más desempleo o problemas de contrabando y de comercio ilegal. Los aranceles tienen que entrar en un proceso de reducción selectiva, gradual pero constante, a lo largo del tiempo para evitar estos problemas que acabo de mencionar. Los países no mejoran la producción ni la protección a la industria nacional porque establezcan aranceles altos. Se requiere un sistema de reglas claras, de estabilidad tributaria, de incentivos por el lado del financiamiento más barato para que esto pueda funcionar. Caso contrario, aranceles altos para proteger industria o para darle recursos al fisco termina siendo perjudicial para la actividad económica. ¿Te atreverías, y con esto termino, te atreverías a estimar que este gobierno termine creciendo a un promedio de 2.5-3% anual? ¿En promedio? Sí. No creo. Yo creo que si no hace lo que debe hacer, probablemente el promedio va a estar mucho más bajo, pero el problema no es ese. El problema es que ese crecimiento del 1 o del 2, asumiendo que llega al 2, va a ser en base a deuda. Porque cuando falta algo, esto se traduce en falta de recursos. Y si no hace lo que tiene que hacer, va a tener que seguirse endeudando. ¿Qué quiere decir eso? Que está pateando el problema para adelante. O sea, si no se engancha en la inversión privada. Claro, porque estamos viviendo de eso. Son 6.000 millones que se han endeudado el nuevo gobierno desde que empezó. 5 meses. Pero eso es distinto en una estrategia donde veamos que va a caer,
que al aire libre, porque eso simplemente sería abrir un hueco más grande para tapar un hueco más chico. Mauricio Paso, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias.